Bueno, buenas noches a todos los presentes. Para continuar con la serie de webinarios del Colegio Médico, esta noche invitamos al doctor Facundo Álvarez Padilla. Él es cirujano general, especialista en cirugía de tórax, formado en la ciudad de Córdoba, integrante actual del staff de cirugía torácica del hospital, del servicio de cirugía del Hospital Cuyen, y verdaderamente una muy buena incorporación al servicio y ha cambiado la dirección de la cirugía torácica del servicio de cirugía del Hospital Cuyen. Así que esta noche le pedimos que nos hable del tratamiento de las infecciones pleurales no tuberculosas, que son situaciones relativamente comunes, con muchos conceptos nuevos. Así que sería bueno escucharlo de un especialista. Así que Facu, bienvenido, gracias por Gracias. venir y te escuchamos. Bueno, gracias. Vamos a compartir pantalla. Buenas noches a todos. Bueno, vamos. ¿Se escucha bien? ¿Se ve bien? No sé Sí, doctor, si. perfecto. Se ve y se escucha Perfecto. Bueno, buenas noches a todos. Mi nombre es Facundo Álvarez. Soy especialista en cirugía torácica. ¿Sí? Me formé en el Hospital Privado de Córdoba y cirugía general en el Hospital de Clínicas de Córdoba. Y bueno, la verdad que santafesino por adopción, así que bueno, nada. Te vamos a compartir un poquito de lo que nosotros manejamos en la especialidad nuestra, más orientado a lo que es el manejo clínico con poco desde lo quirúrgico, pero sí con bastante información, sobre todo para abordar estos pacientes que, como dijo el doctor Molín, son bastante frecuentes en la práctica diaria. La charla está dividida en tres secciones, ¿sí? Vamos a hablar un poquito de generalidades, lo que es anatomía, fisiopatogenia, epidemiología y microbiología, algo muy, muy sencillo, sin aburrir en base por la hora y porque hay otra información más interesante. Otra sección que habla sobre el abordaje diagnóstico, sobre lo que es la clínica, los métodos de diagnóstico, vamos a explicar un poquito qué buscamos, qué vemos y bueno, cómo vamos a pedirlos para hacer un uso racional de los mismos. Y al final vamos a hablar un poquito del tratamiento, donde yo les voy a mostrar algunas opciones, algunas cosas que se discuten hoy en día sobre el manejo, sobre todo del empiema pleural, y bueno, después mostrarle un poquito de lo que es una cirugía de empiema, como para que ustedes puedan juntar todos los conceptos en lo que nosotros vemos diariamente. Desde el punto de vista de generalidades, cuando hablamos de patología, Luis, disculpa, ¿cómo puedo mover esto que no me corta la visión? Eh, Eh, ahí sale ahí solo. está, ahí se fue. Bueno, entonces, cuando hablamos, para hacer un pequeño repaso de lo que es la anatomía, ustedes tienen que tener en cuenta que la anatomía pleural es una membrana fibrosa que recubre el pulmón y la cavidad torácica, ¿sí? Esto es una doble capa, en definitiva, que se va formando alrededor de la tercera semana y se va a terminar de consolidar con el brote traqueobronquial que viene desde la porción superior del cuello y se va introduciendo en esta doble membrana para después formar lo que es el árbol bronquial y los pulmones, ¿sí? Esto queda una estructura que tapiza tanto la superficie pulmonar como la cara interna del tórax, ¿sí? La pleura en sí misma no es que es una membrana y nada más, tiene ciertas funciones inmunológicas ya comprobadas. Hay unas estructuras que están generalmente en la pleura mediastinal, en la cara posterior, que se llaman fosas de Capmey, y que se cree que tienen una alta concentración de células de la inmunidad para hacer defensa casualmente a procesos que puedan atacar el espacio, ¿sí? Y a su vez tiene una función muy importante que es la lubricación, que va a permitir que el pulmón tenga unos movimientos mucho más suaves al realizar el ciclo respiratorio. Habitualmente hay líquido en el espacio pleural, esto no es que es algo raro la presencia del mismo en la cavidad. Aproximadamente hay entre 20 y 40 mililitros y bueno, tienen ciertos componentes donde hay distintos tipos de células, sobre todo predominan los macrófagos, hay linfocitos y bueno, otro tipo de células que es normal ver en un líquido pleural normal sería. Para que nosotros vayamos entrando en lo que es la charla, me interesaría que tengamos en claro algunos conceptos. Uno es el concepto de trasudado, ¿sí? Que muchos lo tienen que conocer, pero lo vamos a reforzar un poquito. La diferencia entre uno u otro, el trasudado es un desequilibrio entre las fuerzas hidrostáticas y lo que va a hacer una acumulación más que nada por diferencia de presiones, ¿sí? Esto es muy común de ver en la insuficiencia cardíaca, en el hidrotórax hepático, en la hipolipidemia, como algunos ejemplos. Y por otro lado, el exudado. Acá hablamos ya de algún elemento que produce un aumento de la permeabilidad vascular, ¿sí? Los motivos son varios, y el 80% de estos casos va a obedecer a neoplasias, neumonías, pleuritis, tuberculosis. En el caso de neoplasias tiene mucho que ver la obstrucción linfática y que son lo que generalmente nosotros vamos a llegar a ver como más comúnmente en lo que son infecciones pleurales, ¿sí?
Después, para dividir, si bien son términos que se usan generalmente con cierta analogía, vamos a hablar de lo que es derrame pleural paraneumónico, como la misma palabra lo dice, es todo aquel derrame que acompaña una neumonía, que puede ser simple, puede ser complicado y a su vez puede estar infectado o no. Y hay que tener en cuenta que casi la mitad de las neumonías puede llegar a cursar con derrame pleural que después lo va a ir resolviendo el cuerpo de distinta manera, ¿sí? El empiema hace referencia netamente a la presencia de pus. O sea, si bien en la práctica se usa el derrame que puede llegar a tener un desarrollo de algún cultivo como empiema, no son estrictamente lo mismo, ¿sí? Bueno, el desarrollo de la complicación del espacio pleural ya ha sido descrito hace muchos años, de la década del 60 aproximadamente, y pasa por tres fases bien conocidas, ¿sí? Acá el nombre fase exudativa, febrino-purulenta y organizativa, pero también se conoce como fase uno, fase 2 y fase 3. Acá vamos a explicar un poquito el proceso por el cual se produce. Para esto tiene que haber un elemento que produzca una inflamación, ya sea porque es una patología pulmonar o una patología contigua, como puede ser un absceso sufrénico, por ejemplo. Y esto va a producir una inflamación local, una inflamación desacerosa, ¿sí? Esto va a reclutar neutrófilos y monocitos y a partir de acá se empieza a activar la inmunidad mediante la liberación de distintos factores químicos que los que mayormente participan en el proceso es la interleuquina 6 y el factor de necrosis tumoral alfa que van a producir lo primero de estos fenómenos, que es el aumento de la permeabilidad vascular, ¿sí? Acá aumenta el líquido en el espacio pleural, pero todavía es un líquido que no tiene alteraciones en lo que es el físico-químico y es lo que nosotros conocemos como derrame pleural no complicado, donde la característica generalmente es un líquido seroso, ¿sí? Esto si sigue el proceso no se logra frenar, ya sea por tratamiento o por en la misma actividad del organismo, empieza la fase de fagocitosis o bien cuando hay una invasión ya por gérmenes, se empiezan a activar las células de la inmunidad, sobre todo los macrófagos, y empiezan a producir destrucción celular. Esto va a generar un cambio en lo que es en las características físicas del líquido. Y fíjense que al producir la fagocitosis empieza a consumir glucemia, a generar acumulación de ácido láctico y esto van a ser los primeros cambios que nosotros vamos a ver cuando tomamos las muestras, ¿sí? Disminución del pH, disminución de la glucosa por consumo y aumento del LDH. Tengan en cuenta que es una proteína intracelular y cuando hay mayor destrucción de células aumenta con la concentración. Esto de perpetuarse va a generar una inhibición de la fibrinolisis y depósitos de fibrina y ya pasamos a la etapa de empiema o con la presencia de pus propiamente dicha. Si el proceso no se logra frenar, no se logra curar en esta etapa, ya pasamos a la etapa final en donde hay una proliferación de fibroblastos, ya se hacen los tabiques de fibrina, se empiezan a mezclar con estos fibroblastos y empiezan a ser mucho más densos y es la parte final, que es la fase organizativa y es donde ya empiezan las loculaciones densas de los empiemas y que bueno, la idea es no llegar nunca a esta etapa, pero bueno, no es tan fácil en la práctica. Tengan en cuenta que está descrito que todo este proceso lleva aproximadamente 3 semanas. No es la diferencia entre una fase u otra no es tajante, sino que están solapados y hay pacientes que pueden hacer, depende de la agresividad del germen, pasar por todas las fases en forma mucho más rápida y otros que pueden demorar un poquito más. Pero habitualmente tengan en cuenta que son entre 3 semanas promedio que terminan de hacer todo el proceso, ¿sí? Bueno, para hablar un poquito de generalidades, después vamos a ver que hablar de empiema o infecciones pleurales no es lo mismo que hablar de neumonías, si bien mencionamos las neumonías como principal origen de todo esto, pero tienen que saber que, bueno, como dijimos inicialmente, más de la mitad de las neumonías van a cursar con derrame pleural y entre un 8 y un 10% de lo que se maneja van a desarrollar un empiema, ¿sí? O una complicación del espacio pleural. La incidencia aproximada de las infecciones pleurales son entre 6,7 a 9,9 casos cada 100.000 habitantes. Acá en Argentina yo intenté buscar si hay algún registro sobre esto. La verdad que no lo encontré. Si alguien conoce o tiene alguna data sobre esto, es interesante. Lo único que encontré es la incidencia de neumonía en los últimos boletines del Ministerio de Salud, donde habla de una incidencia de 8,8 cada 100.000 habitantes, que bueno, asumimos que la cantidad de complicaciones del espacio pleural son un poquito menos, pero andan dentro de los números que se manejan. Hay ciertos factores de riesgo que están asociados al desarrollo de una infección del espacio pleural.
los más importantes se ha visto que es los bajos recursos y generalmente la edad, adultos entre los 58 y los 63 años es el rango etario de mayor incidencia, pero también entran a jugar otros factores de riesgo, la inmunosupresión, el mal estado dental, como dijimos ya, los bajos recursos, enfermedades con compromiso de la inmunidad como diabetes, la insuficiencia renal, enfermedades hepáticas severas, neoplasias, enfermedad pulmonar crónica, el tabaquismo, si bien no tiene una asociación directa, pero generalmente va relacionado con los hábitos. Y sobre todo también se ha visto una incidencia de este tipo de infecciones con compromiso del espacio pleural en pacientes que abusan de sustancias endovenosas. Como yo le decía, hablar de infecciones pleurales no es lo mismo hablar de neumonía. Si bien van de la mano, hay algunas particularidades que hacen que no sea lo mismo, con lo cual nosotros tenemos que entender que no estamos tratando una neumonía, sino estamos tratando una complicación de la misma, ¿sí? Con lo cual, al ser una complicación, tenemos que ser un poquito más agresivos y pensar quizás un poco más allá para poder prevenir, como les digo, la etapa final de este proceso que a veces no es tan fácil de resolver. ¿Por qué decimos que no son lo mismo, si bien van de la mano? Hay algunas particularidades del espacio pleural, como la baja concentración de oxígeno, que va a permitir que algunos gérmenes proliferen sobre otros. Para que se den una idea, un ejemplo bastante claro es la incidencia de neumococo en las neumonías versus la incidencia de neumococo en el derrame pleural paraneumónico, ¿sí? Generalmente es mucho más baja en el derrame pleural y predominan los estafilococos, sobre todo el de estafilococos aureus. En los pacientes intrahospitalarios, obviamente la incidencia de estafilococos ha aumentado en las últimas décadas y llega a ser hasta un 42% de estafilococo meticilino sensible y por ahí más o menos es el porcentaje de los resistentes. Con lo cual, nosotros cuando vamos a abordar a estos pacientes tenemos que tener en cuenta estos datos, pues no son datos menores, ¿sí? Otra cosa que hay que saber que generalmente en los pacientes con infecciones por neumococo es poco probable que se hallen gérmenes atípicos o gérmenes anaerobios, no así en otras infecciones. Esto, si bien muchas veces no se detectan por una cuestión de la toma de la muestra, que eso vamos a ver más adelante, nosotros tenemos que saber que depende de distintas técnicas de detección, se ha detectado que hasta un 70% de muestras tenían restos de ADN o ARN de gérmenes anaerobios. La incidencia de hongos es alrededor del 3% y generalmente el hongo más común es la cándida, que la particularidad a veces en algunos pacientes crónicos pueden ser contaminaciones y no todos requieren tratamiento, ¿sí? Pero es un poquito más complejo. Sí, algo muy importante, y por eso lo remarqué, es que la inmensa mayoría de los cultivos, más de la mitad, van a ser negativos, ¿sí? Esto no sabemos si es porque respondieron al tratamiento empírico o porque evidentemente el cuerpo logró sanearlos, pero hay un buen porcentaje de pacientes que por más que hagamos el tratamiento y tengan la complicación y vayan a cirugía, el resultado definitivo termina siendo negativo. Bueno, hasta acá un poquito de lo que son generalidades. Ahora vamos a quizá la parte más interesante de la charla. Vamos a hablar un poco de cómo vamos a abordar a estos pacientes. Estos pacientes se van a presentar habitualmente como un cuadro de una neumonía típica. Hay dos grupos grandes de pacientes, son aquellos inmunocompetentes o pacientes jóvenes que tienen una forma de presentación y después los pacientes frágiles, inmunos comprometidos o que tienen enfermedades crónicas generalmente se presentan de forma más insidiosa. Así los pacientes jóvenes van a presentar la disnea, fiebre, dolor torácico, mal estado general, tos seca, tos productiva, decaimiento, astenia. Bueno, hay una serie de síntomas que son comunes y lo que me interesaría que tengan en mente es que estos cuadros, cuando se complican a los espacios pleurales, tienen ya una incidencia alta de mortalidad en general, ¿sí? Si bien es baja por suerte en lo que vemos diariamente, pero un 20% en pacientes inmunocompetentes no es un número menor. Y si lo traspolamos a esto, a los pacientes inmunodeprimidos o pacientes frágiles como los ancianos, la mortalidad puede ser mucho mayor, inclusive está descrita más del 40%. En los pacientes estos que tienen ya enfermedades crónicas y demás,
Es más difícil el diagnóstico, por eso siempre tenemos que sospecharlo, sobre todo en pacientes con pérdida de peso, con decaimiento, con síndrome febril aislado o febrículas prolongadas, sudores nocturnos, anorexia, alteraciones metabólicas, también pueden producir alteraciones en lo que son los electrolitos y sobre todo anemia crónica. Entonces, siempre tenerla en mente cuando vamos a abordar este tipo de pacientes. Fíjense la importancia del derrame pleural, que en los índices de severidad de neumonía, el derrame pleural tiene un puntaje bastante alto y eleva bastante lo que es el score para complicaciones y para mortalidad, ¿sí? Entonces, no es una complicación menor a la neumonía y uno tiene que ser bastante despierto para poder diagnosticarlo en forma temprana y evitar que esto progrese, porque esto tratado a tiempo, drenado en forma oportuna, no debería generar mayores problemas. ¿Qué tenemos a disposición para poder diagnosticarlo? Bueno, lo que la inmensa mayoría puede llegar a disponer es de una placa de tórax, ¿sí? Que es quizás el primer método de estudiar después de hacer la anamnesis. ¿Qué vamos a buscar? Bueno, hay algunos signos radiográficos que son muy comunes y que todo el mundo son fáciles de ver, como la opacidad del seno costofrénico en el hemitórax afectado, o a veces, si es mayor el derrame, puede ser más de la mitad o todo el hemitórax. La columna líquida, ver las características de la columna líquida, ya les voy a mostrar bien cómo uno darse cuenta si puede esto ser un líquido libre o reciente o bien ya sospechar que puede estar complicado. Las loculaciones, que también pueden llegar a verse, que van de la mano con lo que le dije anteriormente, el engrosamiento pleural, la disminución de los espacios intercostales y la retracción mediastinal, ya son signos que nos alertan de un proceso crónico, ¿sí? Que lleva varios meses de evolución porque ya ha habido una remodelación en lo que es la cavidad torácica. Bueno, obviamente la radiopacidad del parénquima, que esto es propio de la neumonía asociada, y hay otros signos que hablan ya no tanto de un derrame pleural, sino de una complicación del mismo, como es imágenes compatibles con absceso, con fístulas broncopleurales, que generalmente la forma de presentación son con niveles hidroaéreos. ¿Cómo nosotros vamos a evaluar una placa normal? Y es importante que la tengamos en mente para poder darnos cuenta de las alteraciones. Bueno, en la placa normal primero vemos cada uno tiene un esquema en particular de cómo va a evaluarlo. Yo les cuento cómo lo hago yo. Generalmente, bueno, más allá de ver la técnica, que esté centrada la placa, la vía aérea y demás, todo lo que ya sabemos, lo que vamos a ver es la opacidad o la radiolucidez, si queremos llamarlo con forma correcta, de los campos pulmonares, ¿sí? Vamos a determinar los senos, si los senos están libres, tienen que tener generalmente un ángulo agudo tanto el seno costofrénico como el cardiofrénico. Vamos a ver los hilios pulmonares, ¿sí? Que no estén congestivos, que no tengan infiltrados. Y obviamente, si haciendo esta sistemática, uno se puede dar cuenta en forma rápida si está frente a una patología con derrame pleural o no. Por ahí los más difíciles de ver son los que tienen compromiso retrocardíaco, que esos o pedimos una plaguita de perfil o bien tenemos otros métodos si los sospechamos, para ponerlos en evidencia. Entonces, yo acá les muestro dos placas bastante típicas de la práctica diaria. Uno es el típico paciente postrado o en terapia o que viene en forma crónica en las internaciones, en donde si uno ve a simple vista puede decir, bueno, sí, tiene expandido los dos pulmones, pero fíjense la diferencia que existe entre una opacidad de un hemitórax y del otro. Este es el típico paciente que acostado tiene un derrame pleural de cuantía. Esto estimo que deben ser unos 600 o 700 centímetros cúbicos, quizá un poquito más, que a simple vista no parece, pero cuando uno lo evacúa, la clínica del paciente cambia. Y lo que nosotros tratamos de evitar en estos casos, obviamente, es mejorar la dinámica respiratoria y prevenir la complicación que es la contaminación o la infección del espacio pleural, ¿sí? Esto es muy típico de ver en las terapias o en los pacientes crónicos. Y después ya tenemos un cuadro un poco más típico de las infecciones pleurales, en donde lo que yo les decía inicialmente del menisco del líquido, fíjense que un líquido que uno presume libre va a tener un menisco con una concavidad superior, ¿sí? Por la misma presión de la gravedad. Generalmente, si la imagen es bien nítida, es poco probable que ese líquido esté complicado, ¿sí? Entonces, generalmente son líquidos pasibles de hacer un drenaje sin mayores problemas. Si tienen posibilidad de contar con ecografía para marcar o dirigir la punción, obviamente es mejor, pero también se puede con una simple placa de tórax definir la conducta. Ahora bien,
Si ustedes pueden ver, trazando esta línea, la imagen que tenemos en este paciente, la radiopacidad, tiene unas convexidades superiores, ¿sí? Entonces, esto ya a mí me da la pauta de antemano que este paciente puede tener un líquido loculado complicado y quizás el método ideal antes de drenar o hacer algo es una tomografía. ¿Mm? El otro método de diagnóstico que tenemos a disposición en la mayoría de los centros en los que trabajamos es la ecografía. La ecografía es bastante sencillo, bastante práctico, es un método de bajo costo, si quieren llamarlo así, pero bueno, por ahí tiene las limitaciones a veces de la anatomía, los pacientes con demasiado panículo a nivel del tejido axial subcutáneo hacen que sea un poquito más difícil la visualización y sobre todo también son métodos operadores dependientes, con lo cual a veces tenemos que estar seguros o practicar un poco más para tener cierta certeza cuando hacemos la ecografía. ¿Qué es lo que buscamos generalmente en la ecografía? Para darse cuenta lo que si es normal o no lo que estamos viendo, generalmente la pleura normal es una línea ecogénica, ¿sí? Bien lisa y fina. Esa es una pleura que uno asume que está normal. Eh, ya cuando empezamos a tener alteraciones, bueno, primero detectar el líquido libre. Acá vemos en la imagen justo a donde buscamos en los senos costofrénicos. Fíjense que este es el hígado, este es el pulmoncito y acá vemos el líquido libre donde no impresiona tener tabiques, no impresiona tener detritos, con lo cual es una zona segura posiblemente si uno quiere seguir estudiándolo, evacuándolo. Ahora fíjense en la imagen de la derecha de la pantalla en donde ya lo que les decía se empieza a perder. Esta pleura es mucho más gruesa. Hay una alteración en la orientación de las costillas, o sea que ya hablamos de un proceso que lleva unos buenos días. Fíjense que está hepatizado el pulmón, o sea, no es el pulmón y muchas veces, bueno, acá es una foto, pero hasta la movilización respiratoria está alterada y prácticamente no hay una separación con lo que es el hígado, ¿sí? Esto es una patología posiblemente que está complicado el espacio pleural. Acá tenemos, bueno, imágenes un poco más nítidas con tabiques y acá, si bien no hay tabiques ni nada, pero vemos que hay un engrosamiento de la pleura diafragmática que nos hace pensar, y obviamente está hepatizado el pulmón, que nos hace pensar que este puede ser un derrame que ya tiene un cierto periodo de evolución y puede estar complicado. Pasando ya quizás al método con mayor probabilidad diagnóstica o de certeza diagnóstica, que es la tomografía. Nosotros acá en la tomografía, yo le puse este metaanálisis bastante interesante, donde analiza trabajos con distintos marcadores o con distintas señales que se pueden ver en la tomografía y las analiza desde el punto de vista de la predicción de si pueden ser un empiema o no. Fíjense que los signos tomográficos que mayor probabilidad de diagnóstico tiene es el realce pleural, el engrosamiento pleural mayor a 4 milímetros, el engrosamiento de la grasa y las loculaciones lenticulares, que son estas que tienen estas características que son bastante sugestivas de procesos pleurales. ¿Qué es importante para ver esto? Que la tomografía sea con contraste. Idealmente que el contraste sea en fase portal, ¿sí? Para poder visualizar un poco más lo que es la línea pleural y determinar si está engrosado o no. En forma global, la tomografía tiene una sensibilidad del 62%, una especificidad del 90% cuando combinamos estos parámetros, y bueno, nadie bajo la curva de 0,80, o sea que es un método excelente para hacer diagnóstico, ¿sí? Acá, bueno, un poquito más de imágenes de lo que veíamos inicialmente. Fíjense, esto que vemos acá es un derrame que esta es la pleura que se realza y este derrame está loculado, ¿eh? Como tiene una loculación acá, vuelve a haber derrame por acá. Esto generalmente es poco probable que se resuelva con un drenaje simple y habla más de un espacio complicado, ¿sí? Obviamente, cuando nosotros analizamos imágenes, es importante ver el contexto clínico, porque estas imágenes, y por eso la sensibilidad de la tomografía no es del 100%, pueden ser no necesariamente de un empiema, pueden ser de una patología oncológica, ¿sí? Entonces, el contexto clínico es fundamental al analizar todo este tipo de imágenes. Fíjense que de todos estos factores, o de todos estos signos tomográficos, el realce y el engrosamiento pleural y las loculaciones son los que mayor predicción de la patología en el contexto clínico adecuado para hacer diagnóstico de un empiema, ¿sí? Bueno, ahora vamos a un procedimiento que está intermedio, ¿sí? Que está entre lo que es diagnóstico, pero también sirve de terapéutica y sobre todo uno tiene que tenerlo en mente y quizás todos deberíamos
poder realizarlo porque muchas veces evita traslados innecesarios, internaciones prolongadas y demás. Con el solo hecho de evacuar contenido, poder analizarlo y obviamente aliviar al paciente, ¿sí? Es un método que nos permite valorar las características del líquido, tomar las muestras. Una de las primeras determinaciones es definir si es trasudado o exudado, si está complicado, si es un empiema, si aspiramos pus. Y lo que vamos a ver desde el punto de vista macroscópico son las características organolépticas, es decir, la apariencia, el color, el olor. Mm, No se me ocurre mucho más, pero creo que es lo que todo el mundo mira a simple vista. Y desde el punto de vista microscópico, obviamente todas las determinaciones que necesitemos de acuerdo a la sospecha diagnóstica, ¿sí? Desde el punto de vista de la técnica, la anatomía que tienen que tener en cuenta es la anatomía del espacio intercostal. Tiene tres capas de músculos, que son los tres músculos intercostales, y la disposición nerviosa siempre van por debajo de la costilla superior y es vena, arteria y nervio. O sea, teniendo esta anatomía en la cabeza, hay que saber que el sitio ideal de la punción es por el borde superior de la costilla inferior, casualmente para evitar la lesión nerviosa con la punción. Porque parece sencillo, pero una lesión nerviosa puede ser muy molesta para el paciente y no por unos días, sino quizás por meses. La técnica correcta, si bien se puede hacer acostado también, es un poquito más difícil, pero lo ideal es que sentemos al paciente en una posición cómoda, con los brazos extendidos y relajados, elevados, perdón, y relajados. Cuando nosotros elevamos los brazos, la punta de la escápula aproximadamente llega al quinto o sexto espacio intercostal, ¿sí? Si nosotros tomamos de referencia la punta de la escápula y bajamos uno o dos espacios y ligeramente hacia afuera, estaríamos teniendo una buena ventana para hacer la punción. Y siempre recordando que vamos a entrar a nivel de la pleura por el borde superior de la costilla inferior. Yo acá les voy a mostrar un pequeño videito cortito de un procedimiento y les voy a ir explicando algunos detalles técnicos que parecen sonsos, pero son necesarios para que el procedimiento sea confortable para el paciente, ¿sí? Vamos a empezar. La primera parte. Bueno, con el paciente sentado, un buen campo, obviamente todas las medidas de asepsia que se necesitan. Fíjese que este es quizás el punto más importante para que la técnica sea confortable. Hacer una buena anestesia de la piel, ¿sí? ¿Cómo sabemos si haciendo una buena anestesia de la piel? Generalmente una aguja subcutánea y la idea es que formemos un bubón, ¿sí? Un bubón con la famosa piel de naranja de la infiltración y eso nos da la pauta de que la piel está bien infiltrada y el paciente va a tener cierto confort cuando uno haga los intercambios de agujas, ¿sí? Excelente. Lo dejo correr un poquito para que no se corte. Bueno, ahí hacemos la infiltración. Vamos a cambiar de aguja, esto varía, la técnica varía, siempre más o menos la dinámica la técnica es muy parecida, algunos lo harán con agujas distintas, con trócares, entrarán directamente con un set de guías de vía central, bueno, queda a criterio de cada uno, la técnica es sencilla y no varía mucho, cada uno adopta la que les resulte más cómodo o la que tenga disponibilidad, ¿sí? Otra cosa muy importante, fíjense que cuando yo ingreso, no hago una gran presión en el émbolo, ¿sí? ¿Y esto por qué? Porque es muy sutil la diferencia de presiones que existe cuando uno va progresando hasta entrar a la cavidad pleural. Fíjense que prácticamente no se mueve el émbolo y cuando ingreso a la cavidad, inmediatamente viene el contenido del líquido. Entonces, esto es importante que tengan en cuenta que tiene que ser delicado el ingreso para darse cuenta cuando estén llegando a la pleura, sobre todo cuando tienen líquidos con poca cuantía, porque es la única forma de que uno no tenga movimientos introspectivos y obviamente complicaciones, ¿sí? Una vez que aspiramos, generalmente le pedimos al paciente que expire, porque si nosotros sacamos la aguja o sacamos y dejamos el Avocat o si dejamos el teflón, puede entrar aire y eso puede a veces confundir para el diagnóstico o bien generarle molestias al paciente, ¿sí? Entonces, lo que hacemos nosotros es pedirle que deje de respirar o que exhale. Mantenemos exhalado, sacamos rápidamente la agujita. Fíjense que el movimiento tiene que ser rápido. Ahí tapamos. Esta paciente debe haber tenido mucho líquido porque el líquido está a presión.
Y volvemos a pedirle, respire normalmente, y volvemos a pedirle de nuevo que exhale para colocar el catéter, ¿sí? En los casos de que uno decida usar un set de vías, que es bastante común acá en el medio nuestro, un pequeño detalle técnico es no colocar la vía central hasta el final, ¿sí? Porque tengan en cuenta que es un monolumen, tiene un solo par de orificios en la punta, y si nosotros desplazamos el catéter hasta el fondo de la piel, esto a veces hace pared o se acoda, y generalmente son los casos donde uno punza, ve que tiene mucho líquido y no saca absolutamente nada. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Tiene que dar una distancia intermedia para que pueda drenar y fluir el líquido sin problemas. ¿Qué vamos a tomar o qué vamos a buscar en este líquido pleural? Bueno, lo que la inmensa mayoría hace en la práctica son los criterios de Light, ¿sí? Que todo el mundo los conoce. Esto es la diferencia entre lo que son las concentraciones de proteínas en pleura y proteína en el líquido, perdón, la proteína sérica, la LDH pleural versus la LDH sérica, o bien la LDH mayor a 2/3 partes de la LDH sérica, ¿sí? Son muy útiles para hacer diagnóstico entre trasudado y exudado, pero la sensibilidad, la especificidad es baja, ¿sí? O sea, muchas veces tenemos exudados que no necesariamente quiere decir que son infecciones, pueden ser oncológicos, pueden ser otras causas, ¿sí? Eso hay que tenerlo en cuenta. En definitiva, los criterios LAI sirven para estudiar los líquidos, pero desde el punto de vista de la toma de conducta, o por lo menos nosotros, en la especialidad nuestra, no nos da mucha información. ¿Qué vamos a pedir o qué deberíamos pedir como básico en un líquido pleural? Bueno, el físico-químico, que tiene que tener principalmente glucosa, ¿sí? Vamos a pedir glucosa, vamos a pedir proteínas, LDH, el pH es fundamental. En nuestro medio tenemos que tratar de no subestimar la incidencia de tuberculosis, o sea que hay que tratar de pedir ADA de forma rutinaria, y obviamente el recuento de células. ¿Cómo se mandan esta muestra para lo que es físico-químico? Generalmente del tubo o es seco, o el frasco que le vamos a recolectar la muestra es seca, o bien con heparina. ¿Cómo vamos a heparinizar si no tenemos un tubo heparinizado que viene en el mercado? 1 mililitro de heparina, mojar todas las paredes del recipiente y tirar el exceso. Ya con esa cantidad de heparina es suficiente para que la muestra llegue apta. Desde el punto de vista de microbiología, bueno, es muy parecido. También el frasquito o el reservorio tiene que tener heparina, al igual que para la patología. Esto muchas veces lo que conviene es consultarlo con el servicio de patología que trabajemos para que las muestras sean lo más fidedignas posibles, y sobre todo tener en cuenta que si se van a dilatar el procesamiento hay que guardarlos en una heladera o en algún lugar donde no queden a temperatura ambiente. Nosotros, desde el punto de vista para tomar conducta, ¿qué es lo que nos interesa en el líquido pleural? El pH es fundamental y, como habíamos visto inicialmente en la progresión de las fases, las alteraciones que se van produciendo en el líquido se ven reflejadas en el físico-químico. Un pH menor a 720, una glucosa menor a 40 miligramos por ciento, o un LDH más de 1000, ya uno tiene que sospechar, obviamente en el contexto clínico de fiebre y demás, que esto puede ser que esté infectado o contaminado, y uno indicaría un drenaje del espacio pleural. Ni hablar si el cultivo es positivo o si cuando aspiramos contenido viene directamente pus. Estos líquidos o estos espacios pleurales deben ser drenados de inmediato, ¿sí? Después elegiremos la técnica, si el paciente va a beneficiarse de un tubo de avenamiento pleural o directamente le indicaríamos cirugía para resolver el problema, ¿sí? Tengan en cuenta que muchas veces nosotros indicamos la cirugía de entrada, sobre todo cuando hay múltiples loculaciones, porque sabemos que el drenaje solo no va a resolver todo el problema. En otros casos, cuando el paciente viene con mucha fase tóxica, independientemente de que no vaya a resolver el drenaje, el cuadro pleural sí nos ayuda para mejorar el estado general del paciente, y prepararlo para una cirugía para que tenga mejores resultados. Ahora bien, esto es fácil cuando vienen los parámetros alterados y el contexto clínico es el ideal y no hay duda de diagnosticar, pero no es lo común, y muchas veces hay pacientes que clínicamente están en el límite, o los líquidos que tomamos están en el límite, lo que llamamos pacientes borderline. Entonces, ¿qué hacemos con estos pacientes?
Bueno, hay que preguntarse, ¿el paciente está con fiebre? ¿Está con leucocitosis? ¿Mal estado general? ¿Está con insuficiencia respiratoria? Cierra para un cuadro infeccioso, quizás la conducta me ayude independientemente de los clínicos, de los parámetros del laboratorio y elijo poner un drenaje pleural, por ejemplo. Ahora bien, hay pacientes que tienen altas chances de que el líquido sea neoplásico, sobre todo o porque tienen un antecedente oncológico previo o en aquellos pacientes que tienen grandes cantidades de líquido. Esto no es lo común de ver en las infecciones pleurales, es más común de ver en los pacientes oncológicos. Entonces son todos parámetros a tener en cuenta para uno definir la conducta, si va a ser agresivo con un drenaje o no, ¿sí? Pero bueno, estos líquidos lo pongo acá porque la verdad que es más común de lo que uno piensa. Esto a modo de informar nomás, sepan que hay otros parámetros u otros determinadores, marcadores que se están o que se implementan. La verdad que hay muchos de estos, yo desconozco si hay alguien que acá los esté haciendo. El SUPAR, la calprotectina, quizás procalcitonina, sí en nuestro medio uno lo podría solicitar. Esto es para diferenciar entre un líquido que no nos queda claro si es inflamatorio, es infeccioso y no queremos ser tan agresivo por alguna X causa. Es una determinación a tener en cuenta. La proteína C reactiva también ayuda a diferenciar entre lo que es un líquido infectado o no infectado. Y los otros marcadores, si bien tienen muy buena sensibilidad y especificidad, por eso es más engorrosa la técnica y no todos los centros lo pueden realizar. Bueno, hasta acá lo que es la parte diagnóstica. Y ahora vamos a la parte de abordaje terapéutico. No sé si estoy bien con la hora, sí, estoy bien. Sí, sí. A la acá lo que es abordaje terapéutico. Y acá el abordaje terapéutico tiene cuatro pilares principales. El tratamiento sistémico de la infección, que generalmente es con antibióticos, remover el líquido infectado y la limpieza del espacio pleural, que puede ser por una decorticación, que ya vamos a ver la diferencia entre una y otra, o por un debridamiento del espacio pleural. Lo que buscamos acá es que el pulmón se reexpanda, ocupe su cavidad habitual para que no se vuelva a juntar líquido y que quede algún foco no drenado y se vuelva a generar la infección. Y después algo no menos importante son mejorar las condiciones del paciente, las condiciones generales del paciente. Muchos de estos pacientes tienen un rasgo que es la desnutrición, con lo cual es fundamental que tratemos de hacer todo lo posible para que logremos niveles óptimos de nutrición, ya sea trabajar con el servicio de nutrición, en algunos casos, sobre todo en el hospital nuestro, a veces optamos por drenarlos y diferir la cirugía hasta que por lo menos el servicio de nutrición mejora lo que es los parámetros. Y esto, la verdad que hemos visto que nos ayuda mucho en la recuperación de los pacientes y en evitar complicaciones que la verdad que la complicación a largo plazo de los empiemas muchas veces no son muy gratas de resolver. El trabajo del fisioterapia también es importante, sobre todo ayudar al paciente a mejorar la expansión desde el punto de vista de trabajo respiratorio y no olvidarse de la profilaxis trombótica. Lo que es antibiótico-terapia, hay que tener en cuenta antecedentes del paciente. ¿Esto qué quiere decir? No vamos a usar antibióticos o esquemas para neumonía aguda de comunidad en un paciente que ha sido o que tiene ya, por ejemplo, un antecedente de un germen resistente con bacteriemia. Entonces eso hay que tener en cuenta a la hora de elegir los antibióticos. La resistencia local, hay algunas instituciones que pueden tener vigilancia epidemiológica, otras que no, y en ese caso uno debería consultar a la vigilancia de la zona para saber cuál es la resistencia microbiana que existe en el medio y ver qué tipo de esquemas utilizar. Y sobre todo las características de los fármacos. Tengan en cuenta que en el espacio pleural, si bien aumenta la permeabilidad en las etapas iniciales, en etapas ya más tardías, la penetrancia de los fármacos es mucho menor, por lo cual a veces los medios físicos son los que terminan resolviendo el problema. Hay varios esquemas, cada uno va a depender de lo que tenga disponible. Sabemos que lo ideal sería disponer de todo, pero a veces no es posible. Entonces esto queda a criterio de cada centro, de cada servicio de infectología, de acuerdo a la institución. Pero bueno, existen un montón de guías si la quieren buscar. Hay algunas que son de la Sociedad Argentina de Enfermedades Infecciosas. O bien esta guía que está publicada en la revista Medicina, que es bastante práctica, que bueno, un poquito viejita, pero no cambia demasiado a los fines prácticos. Desde el punto de vista terapéutico, bueno, llegamos hasta un punto en donde
Tenemos el interrogatorio, ya rebacamos los síntomas, tenemos sospecha de un derrame, una neumonía complicada con un derrame, iniciamos el tratamiento antibiótico empírico, el paciente no mejoró, tenemos la placa de tórax, tenemos sospecha de un derrame loculado o no, en el caso de un derrame no loculado la toracocentesis suele ser suficiente, pero en el caso de un paciente que tiene un derrame ya complicado, vamos a pasar a otro tipo de abordaje, ¿sí? Y acá lo que vamos a hacer hincapié en lo que es el drenaje pleural, el drenaje más fibrinolítico, que ahí les voy a comentar un poquito de lo que es esta terapéutica, y después ya la cirugía propiamente dicha, que puede ser una toracoscopía o médica o una decorticación propiamente dicha. Fíjense, esto es un cuadrito que resume bastante la evolución de los distintos tipos de derrame, en donde a partir de los simples complicados, o sea, no necesariamente tiene que estar loculado para uno decidir la cirugía, pero fíjense que ya con pH menor a 7,20 el cultivo es positivo, el antibiótico por sí solo no va a mejorar el cuadro y ya necesitamos algún tipo de drenaje de la cavidad pleural. Y bueno, acá en este cuadro hablan mucho de los fibrinolíticos y yo les voy a hacer una mención de por qué nosotros no lo hacemos, por algunos motivos. Lo que es el drenaje pleural en sí, esto es lo que se necesita básico para un drenaje, un catéter que es el que se va a colocar en la cavidad pleural, algunas pinzas, sobre todo pinzas largas para poder posicionarlo. Eh, si nosotros podemos guiarlo con ecografía, obviamente esto es mejor porque nos permite colocarle justo en el sitio que necesitamos. A veces a ciegas es más difícil. Tenemos que tener la precaución de si vamos a vamos a realizar un drenaje, a veces la maniobra digital para romper tabiques ayuda a que tenga mayor éxito. Y siempre una vez que logramos evacuar, hacer un control tomográfico casualmente para ver si drenamos todas las colecciones o no. Una gran pregunta es si se colocan drenajes finos o drenajes gruesos. La verdad que hay algunos trabajos donde han mostrado que no hay mucha diferencia en la capacidad de drenar el líquido infectado entre un drenaje fino y un drenaje grueso. Si el drenaje fino se asocia a menor dolor, mejor recuperación y demás. Pero por ahí cuando tenemos derrames con pus densa y el drenaje fino se va a terminar tapando. Fíjense que el porcentaje de bloqueo de los drenajes es casi del 50%. O sea que la mitad de los drenajes que usemos van a terminar sin funcionar y quizás tengamos que pasar a otra terapéutica. Algo que también en un momento se planteó como una posibilidad es el lavado pleural. Hoy se sabe que tiene cierto beneficio, o sea que si no tenemos la posibilidad de derivar en forma precoz un paciente, podemos hacer lavados con solución fisiológica. Se pueden hacer varias veces al día o una vez al día. Lo ideal es que sean aproximadamente 500 mililitros por día. Y esto se ha visto que ayuda a eliminar por arrastre todo lo que son los detritos y los gérmenes y mejoraría lo que es la cavidad pleural o lo resolvería el cuadro o lo mejoraría para un eventual tratamiento quirúrgico posterior. El drenaje tiene la técnica es muy parecida a lo que es la punción pleural, solo que acá obviamente se incide la pleura, pero siempre tenemos que tratar de ingresar por el borde superior de la costilla inferior para no lesionar el nervio y colocar en el espacio pleural, ¿sí? ¿Cuáles son los beneficios? Evacuar el contenido infectado, mejorar el cuadro tóxico, esto es lo que yo les decía, muchas veces nosotros sabemos que el paciente tiene indicación quirúrgica, pero le colocamos el drenaje porque nos ayuda a que lleguen mejores condiciones de la cirugía, valorar la expansión del paciente y es como un puente de preparación, como les decía, el drenaje a veces ayuda a que mejoremos la nutrición, el paciente deja de hacer fiebre, mejora el estado general y la verdad que llegan en mejores condiciones. Y el lavado de la cavidad. Ahora bien, el drenaje puede ser solo y como puente para la cirugía, o bien en algunos casos se ha utilizado fibrinolíticos. Esto se empezó un trabajo muy grande en el 2005, donde usaba el streptokinasa como fármaco para tratar de lisar todo lo que son los tabiques. Y lo que se vio en ese trabajo, que es el MIS-1, donde no había una mejora sustancial en lo que es la mortalidad, ni la derivación para cirugía, ni la estadía hospitalaria, ¿sí? Esto se siguió avanzando, hay una serie de trabajos en el medio hasta que apareció el MIS-2 en el 2011, donde ya comparaba distintos tipos de fibrinolíticos en 210 pacientes y acá sí se vio que la asociación entre dos fibrinolíticos, que es el TPA y el DNASA, mejoraban el fluido, lo que salía a través de los tubos con una disminución de la derivación a cirugía y del estadio hospitalario. Y en definitiva, si bien
no supera la cirugía, es una opción válida por ahí en algunos lugares donde no tenemos accesibilidad a cirugía torácica o algún cirujano que pueda resolver el cuadro pleural, o bien a veces la derivación se demora, es una opción válida para mejorar el paciente. ¿Cuál es el problema de esto? Bueno, no está exento de riesgos, obviamente, como todo procedimiento, y es en algunos lugares costoso, ¿sí? No, son fármacos que en nuestro medio no son, desconozco el valor, pero no suelen ser nada accesibles. Eh, Fíjense, esta es la cohorte del trabajo y lo que yo les mostraba acá, en todos sus objetivos, la combinación de los dos fármacos mejoraba sustancialmente los valores eran significativos para lo que se estaba buscando. Esto siguió progresando, sigue siendo la discusión entre fibrinolíticos y cirugía. Hay una revisión del 2017 de Cochrane donde no había diferencia en la mortalidad del tratamiento quirúrgico versus el no quirúrgico. Si bien había un montón escrito, había escasos datos de peso para indicar los fibrinolíticos. Y la verdad que este trabajo, el gran problema que tiene es que es bastante heterogénea la muestra. O sea, habla toracotomía, decorticación por video, habla de drenaje simple, drenaje con fibrinolitis, entonces es muy difícil hacer una asociación. Hay otros trabajos un poco más nuevos como este, que está bastante interesante, en donde lo que llega a la conclusión de que el tratamiento quirúrgico sigue teniendo mayor probabilidad de éxito con menor tiempo de drenaje y menor estadio hospitalaria. Esto no sé si quiere decir que la cirugía es mejor o no, sino que la modalidad que tiene el tratamiento con fibrinolíticos hace que se prolongue en el tiempo. Entonces, uno tiene que ir haciendo las aplicaciones una o dos veces al día, dependiendo del esquema que utilice, y a veces tiene que repetirlo en el lapso de una semana. Así que bueno, hasta ahí un poco los fibrinolíticos. De lo que ya queda, resta para terminar, ya es la etapa más o final del tratamiento, cuando ya no funcionó ninguno de los otros métodos, que es el tratamiento quirúrgico. ¿Sí? El tratamiento quirúrgico puede ser de loculación, cuando tomamos el cuadro en etapas iniciales, donde todavía no está los tabiques densos ni fibróticos, o la decorticación propiamente dicho, cuando ya se formó el PIL. ¿Qué es cuándo está indicado? Cuando falla el tratamiento conservador, cuando los derrames ya sabemos que están tabicados por imágenes, cuando falla la expansión una vez que drenamos y sigue el pulmón atrapado, o cuando pese a drenar el paciente sigue con focos no drenados y sobre todo si tiene clínica. En el caso de abscesos que se complican a la cavidad pleural. Y bueno, en algunos cuadros de hemotórax que el paciente empieza con fiebre, por ahí es muy difícil saber si la fiebre es por reabsorción del hemotórax o si porque se sobreinfectó. Entonces son generalmente las indicaciones que nosotros tenemos en el servicio para abordar el espacio pleural. La cirugía, bueno, a partir de esta guía que es del año 2018, una guía americana, bueno, lo que recomienda es que todo tipo de abordaje tenga que ser por videotoracoscopía, por los beneficios que tiene la técnica en sí. Total, tiempo para convertir hay, en el caso de que sea complejo, pero uno tiene que darle la chance al paciente para que pueda beneficiarse de una cirugía mini-invasiva, ¿sí? Por todo lo que eso implica. ¿Qué se hace en la cirugía? Es muy sencillo. Uno trata de lograr encontrar el espacio entre lo que es la pleura visceral y la pleura parietal. Y una vez que logra liberar todas las colecciones y cavidades con pus, lo que hacemos es liberar el pulmón de la coraza que se va formando, de ese PIL que se va formando, y permitir la expansión para ocupar de nuevo su cavidad. Generalmente lo que se recomienda es que uno siga un cierto lineamiento, eso ya depende de cada operador, pero lo que se trata es de abordar todas las caras, todos los bordes del pulmón y separar las cisuras entre cada lóbulo para favorecer la expansión. ¿Mm? Y por último, les muestro un poquito en qué consiste el resultado final del proceso, que son netamente los tabiques de fibrina y demás. Este es un caso agarrado relativamente a tiempo. Hay casos peores, pero a veces es difícil filmar esos pacientes porque sangran mucho. Bueno, una serie de defectos técnicos que hay. Fíjense los tabiques de fibrina y cómo uno los va liberando. Lo ideal es máximo poder operar los pacientes con empiema en estos estadios. Estos son relativamente sencillos y tienen buenos resultados. Por ahí los pacientes ya más avanzados es más complejo, algunos quedan con falla de expansión y hay que optar por otro tipo
de técnicas bueno, ya excedían demasiado la charla, por eso no las coloqué acá, pero sepan que mientras más tarde se trate, más difícil de tratar es esto y de resolver el problema al paciente. Fíjense que hay focos de fibrina con pus, hay un poco de coágulos. Bueno, esto es lo que solemos ver en una decorticación y uno va trabajando de a poquito. A veces lo más difícil en la decorticación es encontrar los reparos anatómicos iniciales y la verdad que uno ya, una vez que los encuentra, ya es mucho más sencillo y bueno, y vamos liberando y favoreciendo la expansión del pulmón. Otra cosa importante que hay que hacer es sacar los depósitos o extraer los depósitos de fibrina en la pleura parietal, porque también son foco de una reinfección. Así que bueno. Y con esto, por mi parte, daríamos terminado. Luisito, espero que les haya gustado y vamos a pasar a las preguntas. Si tienen alguna, si alguno tiene alguna duda, con gusto, Bueno, ahí termino. Pueden hacer preguntas por el chat o bien levantar la mano para solicitar que se les active el audio y poder hacerla verbalmente. bueno, no sé, Darío, si viste en el chat alguna pregunta ya. A ver el chat, ahí vamos a abrirlo. No, no veo ninguna por ahora. Bueno, yo estando acá, voy a aprovechar, le voy a hacer una pregunta digamos, con el advenimiento de la toracoscopía, que ya Facundo habla de que es la vía de elección para resolver el empiema. Me tocó leer de residente algunas guías que hablaban de drenaje pleural en empiema versus directamente ir a una toracoscopía temprana. ¿Hay algo de eso? ¿Hay algún criterio de indicación o siempre primero hay que ir por el drenaje pleural? No, es más, una de las conclusiones de la guía esa americana que yo les mostré es que casualmente una vez que tenga la indicación quirúrgica no hay que demorarlo. Lo que pasa es que a veces es muy difícil por la logística que manejamos. Lo ideal sería, obviamente, contar en un centro donde uno pueda resolver en el acto estos pacientes, pero no es lo habitual. Por eso a veces en nuestro medio se sigue usando bastante el drenaje pleural y preparando a los pacientes. Porque aparte de eso, nosotros manejamos pacientes con muchos problemas de desnutrición, entonces eso también favorece o tiene un impacto negativo en la recuperación. Independientemente que sabemos que ir a una cirugía es mejor, a veces necesitas que el paciente mejore un poquito para que tenga buenos resultados. Nos ha pasado de operar pacientes desnutridos en forma temprana y después no cicatrizan las heridas, no caminan, bueno, una serie de cositas que han hecho que vayamos cada vez más tratando de optimizar lo que es la parte nutricional. Bien, eso es muy claro. Y después hablaste en una parte también de una indicación dentro de lo que es el hemotórax retenido. O sea, nosotros somos un centro configurado como un centro de trauma, si bien hubo una época que se veía mucho más, el hemotórax por ahí era la efusión pleural más común que tratábamos, y solamente por ahí la tratábamos con tubo y recambios varios por primero los neumotórax que nos hacían de residuales a la extracción del tubo, que antes era a veces sinónimo de recolocación, y después las colecciones residuales que terminaban muchas veces en toracoscopía, entonces en toracotomía. Entonces la pregunta iría, ¿en qué casos específicamente vos aconsejás ir directamente a un drenaje temprano, un hemotórax retenido en un paciente con trauma? No, nosotros ahí en el servicio, generalmente si el hemotórax es muy chiquito, apenas borra el seno, uno lo espera porque generalmente con el mismo movimiento pleural tiende a limpiarse, pero si vos ya tenés un derrame que calculás que tiene un tercio o dos tercios del hemitórax, no hay duda que eso hay que drenarlo, eso no va a resolver solo. Y generalmente nosotros colocamos el drenaje y a las 48 horas hacemos una placa o una tomografía y si sigue habiendo zonas no drenadas, generalmente lo entramos a limpiar. Con eso hemos bajado mucho la incidencia de los empiemas por hemotórax retenido, que a veces son bastante complejos porque la sangre tiene un efecto inflamatorio bastante grande y produce muchas adherencias. Entonces esos cuadros, la verdad que por suerte ya lo vemos poco. Sí, verdad, y puede que esté habiendo menos trauma y somos un poco menos permisivos a la hora de colocar directamente el tubo. Estamos Sí, puede haciendo ser. alguna expectación, ¿no? No sé si hay alguna del auditorio, ninguna pregunta, Darío. Guido, perdón. Doc, no, no hay ninguna pregunta. Bueno. Ahí hay Ahí una que sí hay aparece. una. ¿Quieres leerla en voz alta? Bueno, dice, para hacer el drenaje pleural, ¿por qué parte conviene ingresar para lesionar menos músculos intercostales?
Mirá, siempre conviene ingresar por la región lateral del tórax, ¿sí? Generalmente, como yo le digo, nosotros a veces en lo que son derrames pleurales tendemos a ir un poquito más abajo del triángulo de seguridad, que es lo que se describe en los libros. Pero si alguien no está muy seguro de irse más abajo, porque puede lesionar el diafragma, bueno, tiene sus cositas, e irse un poquito más abajo, puede hacerlo tranquilamente en el triángulo de seguridad, que eso es aproximadamente el quinto espacio intercostal en la línea axilar media, es un buen lugar. Y la verdad que si nosotros agarramos en forma temprana, el mismo movimiento respiratorio va a limpiar y va a sacar el contenido. O sea, no varía tanto a veces de la posición en la que la ponga. Nosotros a veces optamos por un poquito más abajo y si tienen forma de hacer una guía ecográfica mejor, marcar el lugar, porque a veces no resuelven del todo y quizás un tubo bien colocado un poco más abajo te ayuda a ir limpiando la banda y el paciente a veces resuelve sin cirugía. Pero más o menos sé si contesta la pregunta. Bien, entonces a eso, yendo a la pregunta hecha recién, entonces, en prima pleural, no necesariamente es sinónimo de toracoscopía para debilitar o decorticar posteriormente. Lo que pasa es que una cosa es decorticar y otra cosa es delocular. Lo ideal es que nosotros deloculemos, que es decir, que ataquemos el cuadro lo más temprano posible. La decorticación es cuando ya llegamos tarde, cuando ya estamos en la fase organizativa y que a veces es más difícil, ¿sí? Muchas veces no depende del tratamiento médico, depende que el paciente consulte en forma temprana. Hay muchos pacientes que se medican por sí solos y cuando caen ya obviamente esto ya lleva semanas y son quizás los casos que seguimos viendo en estadio 3. Ahí creo que había una pregunta de alguien, una mano de alguien preguntada. No. No, no sé. Bien, entonces también entonces como comentario anexo es buscar en estos casos que estamos demostrando, se ha demostrado que la cirugía termina siendo mejor, articular correctamente las derivaciones tempranas para resolver, para llegar, digamos, a resoluciones más tempranas y más favorables para el enfermo y por ahí no que los cuadros sépticos los vayan deteriorando, o sea, generando inclusive problemas de nutrición y Sin demás lugar a cosas, dudas. ¿verdad? Sin lugar a dudas. Bueno, ahí está levantando la mano el doctor Sastre, que también Sí, es médico del servicio nuestro, de la sección. sí. Eh, Está Eso iba a decir el Ignacio. doctor Ignacio Sastre. Ahí le voy a habilitar para que pueda hablar. Perfecto. Avísame cuando estés, Ignacio. ¿Ahí se escucha? Se Sí, escucha, sí, te Ignacio. escuchamos. Bueno, no, primero felicitarte, Facu, excelente la presentación, clarísimo todo. Y nada, un poco agregar esto que decía Luis, que decía vos, Facu, el tema de la sospecha temprana, el estudio temprano, eh, con la tomografía con contraste, que eso por ahí es muy común. Nos pasa a ver que se piden tomografías sin contraste y por ahí hay que volver a repetirlas para tener, digamos, una mejor visualización de las cavidades y demás. Y que con todo esto y con un índice de sospecha y llegando tempranamente, más allá que la resolución técnicamente es más fácil, digamos, o es más benévola técnicamente, nos ha permitido, y esto lo vemos con el paso del tiempo, no llegar a cirugías mucho más traumáticas, invasivas, como quizás unos años atrás se hacían, como los toracostomas, este, o toracotomías bueno, con resección costal y demás. Entonces, realmente es un avance muy grande el que se ha hecho desde el punto de vista técnico y conocimiento, ¿no? Y con el mayor conocimiento de la cavidad pleural. Nada más. Bueno, ahí Ignacio dijo algo que es importante que yo quizás se me pasó en la charla. Que es algo también que vemos muy común cuando nos consultan por los derrames pleurales, es la tomografía temprana y sin contraste. Eso es fundamental. Tengan en cuenta que para empezar a estudiar lo que está debajo de todo este líquido, lo ideal siempre antes de la tomografía es evacuar el líquido. Si tenemos posibilidad de hacer una buena placa, una buena ecografía y evacuar el líquido y recién ahí hacer una tomografía es fundamental y es una buena práctica porque evita que nosotros tengamos que repetir una nueva tomografía después de evacuarlo. ¿Sí? Nos pasa que nos consultan por el derrame pleural ya se diagnostica por tomografía y nosotros tenemos que evacuarlo y volverle a pedir una tomografía. Por eso la tomografía, siempre digo, está relegada cuando nosotros vemos
una placa con sospecha de loculaciones, una ecografía con sospecha de loculaciones, bueno, sí, ahí estoy de acuerdo en donde la tomografía sería el método ideal antes de cualquier drenaje. Pero si nosotros vemos un líquido que presumimos libre, una ecografía sin mayores problemas, lo ideal sería evacuar primero el contenido y después hacer la tomografía y con contraste, porque nos da mucha información. Ahí tengan en cuenta que hay algunos cuadros oncológicos que simulan neumonías. De hecho, hay tumores que son considerados T2, cuando ocluyen el bronquio, debutan con una neumonía. Entonces, si no tenemos contraste, a veces es muy difícil hacer el diagnóstico, que también hay que tenerlo en cuenta. Bueno, bueno, agradezco a Ignacio por el comentario y participar, que es también integrante del equipo de cirugía torácica del hospital, formado también en el mismo centro y de la misma forma que Facundo, y es el otro eslabón del cambio de la cirugía torácica y demuestra cómo la formación de los recursos, la gente que viene con otro empuje, complementa la experiencia de la gente, de la gente que ya estaba trabajando muy fuerte en el hospital, y una patología que para nosotros es frecuente. Entonces, agradezco a Nacho participar y el comentario. No sé si hay alguien más con una pregunta. Bueno, no sé, a mí personalmente no me quedan más preguntas. Muy clara la presentación, Facundo. Y bueno, si de no haber ninguna pregunta más, vamos a dar por finalizado el webinario. Agradezco nuevamente tu presencia, Facundo, la participación Gracias de por la todos. invitación. Y bueno, el webinario va a quedar grabado para ser consultado por quien no pudo participar hoy. Así que bueno, saludamos a todos, gracias por la presencia y gracias, Facundo. No hay nada. Bueno, saludo para todos. Buenas noches. Hasta pronto, Sí. buenas noches. ¿Está bueno? Cerraremos.